Muy buenas tardes, bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan de manera presencial y virtual. Una vez más, pero no una vez más común, sino en el cierre del curso del gasto al valor, por lo cual evidentemente estamos muy agradecidos al patrocinio, ¿no? En este caso de Laboratorio Roche, que nos ha permitido en estas jornadas, 8 jornadas, llevar adelante temas que realmente son impactantes a la hora de pensar no solamente en aspectos estratégicos, sino también en aspectos operativos del día a día. Quiero, antes de presentar disertantes de lujo, que realmente tienen una gran trayectoria dentro del área y el tema que los convoca, recordarles, en primer lugar, se van a hacer entregas de certificados. Es importante que tengamos en cuenta el 80% de la asistencia, como así también las encuestas, que nos agregan muchísimo valor y de una manera realmente no solamente para ver si las cosas más o menos se cumplieron en términos de objetivos, sino también cómo vamos perfeccionando el curso. Sin más, bueno, hoy nos acompaña la doctora Anabel Jaureverdi. Muchísimas gracias, doctora, muy amable por la su presencia. Y el doctor Roberto Rey. Muy buenas tardes, quien lógicamente nos va a acompañar con el cierre de oro. Y por supuesto que lo aprovechen en la máxima expresión, tanto con las preguntas, y que saben que no solamente se finaliza el curso cuando se cumple el horario, sino también que tienen la posibilidad de ver el video y hacer las preguntas pertinentes si quedan alguna duda. Sin más, bienvenidos, gracias por estar en el instituto y realmente lo digo con todas las letras, un honor que nos acompañe. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Víctor Rodríguez. Un placer participar. Gracias a Roche por el apoyo. Es un honor estar acá con ustedes. Sé que muchos están conectados a distancia. Vamos a tratar de hacer con la doctora Anabel Jauregui y yo, Roberto Rey, algunos conceptos útiles para cómo analizar eh, un, el tratamiento de una enfermedad que es importante para todos, que es la esclerosis múltiple. Nosotros tenemos experiencia como médicos asistentes, trabajamos en el Instituto Argentino de Investigación Neurológica, y ahí trabajamos en el Sanatorio Fino Quieto, somos docentes de la UBA y nos dedicamos también no solo a la asistencia, docencia, a la investigación, porque trabajamos en ensayos clínicos para con ideas propias y sobre moléculas que participan en estudios multicéntricos randomizados que vienen del exterior, y eso nos nutre de una forma de trabajo muy exhaustiva. Dentro de esto, nosotros hemos hecho un trabajo en paralelo, si se quiere, aprovechando lo que hemos aprendido con todo el ejercicio de la neurología, es asistencia a financiadores en salud. Nosotros trabajamos como auditores en algún momento y como diseñadores de proyectos de auditoría para varios financiadores en salud en el país, y hemos asesorado también a algunos países del exterior, países vecinos, eh, en estos temas de análisis, de, de aprobaciones, evaluaciones de costos en salud, especialmente en neurología, que es lo único que trabajamos. Somos neurólogos y nos dedicamos a esto. Entonces, hoy después de esta introducción, vamos a tomar a la esclerosis múltiple como modelo. Ahora les explico por qué. Vamos a hablar de la importancia de contar con criterios diagnósticos establecidos, a priori, escritos, para no cometer errores en la evaluación. Vamos a ver algunos algoritmos de tratamiento, aplicaciones prácticas de en la gestión de servicios de salud, que puede ser útil para una persona que está decidiendo la aprobación o no de una molécula de alto costo de tratamiento de esta enfermedad. Y vamos a, finalmente, si hay tiempo y les parece, comentar algunos casos prácticos que hemos tenido en los últimos años trabajando sobre esto, específicamente sobre la asesoría de los financiadores en salud. ¿Por qué esclerosis múltiple? Como un modelo de la atención en perspectiva dentro de la patología neurológica. Es una enfermedad neurológica, no es tan infrecuente, no es tan infrecuente, afecta a individuos jóvenes,
Es una enfermedad crónica, discapacitante, con criterios diagnósticos que se actualizan con cierta periodicidad y que la persona que está evaluando solicitudes de tratamiento tiene que conocer que existen, porque les va a llegar esa información de los médicos prescriptores, con tratamientos modificadores de la enfermedad que aparecen relativamente hace poco, en los últimos 30 años, y hay tratamientos emergentes con mayor efectividad año a año. Entonces, los profesionales de la salud que tienen la responsabilidad de analizar solicitudes tienen que conocer todo esto. Tienen que conocer todo esto. Y nuestra tarea, Anabel, es experta en esclerosis múltiple. Yo soy neurólogo en general, me dedico a sistema nervioso periférico, que sería otra rama, pero tengo la experiencia de coordinar un equipo de distintas subespecialidades que trabajan sobre la auditoría, si se quiere, de estas patologías neurológicas, experta en el tema de salud y hormonas. Ya lo van a ver. Entonces, te cedo el micrófono. Bueno, entonces, si vamos a tomar esta enfermedad, que es esclerosis múltiple, como modelo, para hablar en el mismo idioma todos, vamos a empezar definiendo qué es la esclerosis múltiple. ¿Sí? Esta es una definición estándar de esclerosis múltiple, existe que ahora se considera que es una enfermedad desmielinizante, de carácter autoinmune, con un componente neurodegenerativo, donde hay daño, ¿sí?, de las neuronas, desde el inicio, no solo de la mielina, y que ocurre en personas que tienen alguna susceptibilidad genética y están expuestas a ciertas cuestiones tránsitoras. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir desmielismo? Bueno, que afectan a la mielina. ¿Sí? La mielina es la capa que recubre sobre todo los axones neuronales y que facilita que esos axones y que esas neuronas se comuniquen de una manera que sea eficiente. Entonces, cuando se afecta esto, las neuronas ya no se comunican de manera eficiente y empiezan a aparecer los síntomas de la enfermedad. Es autoinmune, y esto es fundamental porque todos los tratamientos de los que vamos a hablar después tienen que ver con esta cuestión de la autoinmunidad, porque es el propio sistema inmune de la persona el que ataca a la mielina, y es degenerativa porque antes decíamos es inflamatoria, es autoinmune, pero ahora sabemos que además hay un componente que aparece desde el inicio de la enfermedad, que es para el que peores somos con el tratamiento, que implica ya que de entrada puede haber una degeneración neuronal. Entonces, cuando hablamos de esclerosis múltiple, ¿sí?, hablamos de esto, de una enfermedad que es autoinmune, que ataca a la mielina, pero que además tiene un componente degenerativo. ¿Me siguen? Entonces, saber digamos, definimos la enfermedad y para nosotros, y sobre todo si uno va a gestionar un sistema de salud, es importante saber qué esperar, cuántos pacientes tenemos que tener. Es una enfermedad frecuente, cuán frecuente es. Entonces, si uno estima la prevalencia mundial, el promedio es de 35, bueno, de casi 36 casos en 100. En Argentina se calcula que la prevalencia va a estar alrededor de 38 en 100.000. Entonces, primer concepto, cuando yo gestiono un sistema de salud, mi cantidad de pacientes deberían estar alrededor, ¿sí?, de esa cifra, que podrá variar de acuerdo a la población que tenga. Es más frecuente en mujeres, ¿sí?, 2 mujeres por cada hombre con esclerosis múltiple, y lo que se está viendo en este último tiempo es un incremento de la prevalencia. Tenemos más casos. ¿Por qué? Probablemente la explicación, digamos, la mejor explicación para esto sea que somos mejores en diagnosticar. De hecho, ahora vamos a hablar mucho del diagnóstico. Entonces, como diagnosticamos mejor, encontramos más casos. Probablemente tenga que ver mucho con eso y tal vez menos con otras cuestiones como factores ambientales, etc. La siguiente. Me interrumpo acá y un poco para explicar. Vean que hay una diferencia bastante notoria entre algunos países del norte de Europa, y Estados Unidos y Canadá, que tienen una alta prevalencia, a diferencia de algunos países del sudeste asiático, donde hay muy baja prevalencia. Hay muchos que dicen que eso tiene que ver con la exposición al sol. Algunos dicen que tiene que ver con la exposición al sol, pero en el este asiático hay muy baja prevalencia independientemente de la exposición solar, y vemos que en Argentina hay un mix. Y hay hipótesis que tienen que ver con la genética y la etnia, que se remonta al Pleistoceno tardío, más o menos. Pueden buscarlo. Como, por ejemplo, ¿de dónde nace el hombre americano? ¿Saben todos de dónde nace? ¿Cómo apareció el hombre en América? Y en América del Norte y en América del Sur.
Bien, hubo muchas teorías, pero está claro que en la Argentina no, nosotros somos muchas cosas, pero en la aparición del hombre no. Seríamos casi los últimos en el mundo, porque ustedes saben que el hombre nace en África, migra hacia Europa, se divide en algunos, va para el norte de Europa y otros van para Asia, y acá hay un puente que hoy no existe, de hielo, que desaparece en la deglaciación, y si vieron la era del hielo, 1, 2, 3, saben que pasaron por acá siguiendo los grandes mamíferos, y después cuando se vino la deglaciación, este puente se rompe y América queda aislada, salvo alguna migración de los escandinavos por acá y de los filipinos por aquí. América queda con estas etnias prehistóricas separadas, en las cuales vamos a ver que hay algunos rasgos fenotípicos, aspectos de las poblaciones americanas originarias, que en realidad no lo son, con el sudeste asiático y el este asiático, pero que comparten esta incidencia de turismo que es menor que la de Suecia, Noruega, Estados Unidos. La Argentina es una situación peculiar en América hispana por la gran inmigración europea, de manera que tenemos un poco más que los países limítrofes. Tenemos más que Bolivia, Perú, Ecuador, pero tenemos menos que Suecia y Noruega, donde todo el mundo conoce a alguien con esclerosis múltiple. En cambio, acá no tenemos, los médicos neurólogos conocemos un montón de gente con esclerosis múltiple. Y la gente que está trabajando en un financiador también. Bien, conocer en Estados Unidos y en Europa es mucho, pero mucho menos frecuente en todo el continente y en el subcontinente de América, en América del Sur es muy poco frecuente. Nosotros tenemos más, por nuestra situación de mezcla étnica peculiar. De manera tal que, y dentro mismo de algún financiador, hay financiadores que van a tener, no te quiero spoilear, pero cosas que hemos hablado, que hay algunos financiadores que tienen una población mucho mayor masculina que femenina, dependiendo del trabajo y de la provincia, inclusive, por la situación laboral, donde vas a encontrar muchísimo menos esclerosis múltiple que nosotros. Entonces tienes una población más. Si tienes una provincia, estás trabajando en una provincia que tiene muchísimo más que el 38 por 100.000, atención que puede haber un sobrediagnóstico. Eso ha sucedido en alguna época. Después lo hablamos. Es más, pero cuando apaguen la cámara les cuento eso. Sigamos. Es una sola enfermedad, es una sola enfermedad con variantes, es todo lo mismo, se trata todo igual, se trata distinto. Contanos porque es un tema crucial. Es un tema fundamental, es una sola enfermedad, ¿sí? Pero dentro de esta enfermedad hay distintas maneras de evolución y de comportamiento dentro de esa misma enfermedad que vamos a ver que no van a tener los mismos tratamientos, ¿sí? Entonces, dentro de las formas, tenemos la forma remitente recipante. Esta es la forma más frecuente, ¿sí? De esclerosis múltiple. Es alrededor del 80% de los casos, cuando tenemos una población, la gran mayoría van a ser esta forma, es la que tiene más tratamientos disponibles también, o sea, es la que cuando uno ve a pacientes desde la auditoría, la mayoría van a ser con esta forma de esclerosis múltiple, es la forma más típica, la que es más frecuente en mujeres, la que aparece antes de los 40 años, es una enfermedad de mujeres jóvenes, ¿sí? Y de personas jóvenes que va a acompañar a esa persona durante toda su vida. Y cuando uno piensa en tratamientos, piensa en cómo gestionar, uno tiene que pensar que esa persona va a tener la enfermedad y va a necesitar un tratamiento y a veces va a necesitar ciertos cuidados que tengan que ver con la discapacidad durante toda su vida. Esta forma cursa con episodios que nosotros llamamos brotes o recaídas que alternan con episodios de remisión. Por eso se llama remitente recidiva. Entonces, ¿qué es un brote? Es un episodio de síntomas neurológicos que tienen que ver con que hay algún área del sistema nervioso central donde apareció una lesión tendinizante que se inflamó y genera esa disfunción. Habitualmente, si este tipo de eventos dura varios días, de hecho, para que uno hable de una recaída, vamos a decir, dura más de un día, con síntomas permanentes, generalmente va a durar alrededor de unas 2 semanas, un mes, si uno no hace nada, si uno la trata durará menos, y muchos pacientes, sobre todo al principio de la enfermedad, se van a recuperar completamente. Entonces vamos a tener un paciente que cuando empieza su enfermedad,
hace una recaída, se recupera y vuelve a estar como estaba antes de esa recaída, sobre todo en el inicio de la enfermedad. ¿Cuántas recaídas tiene una persona? ¿Qué es lo esperable de esta enfermedad? Y este dato es muy importante. Es algo que llamamos la tasa anualizada o tasa anual de recaídas. Esto es la cantidad de recaídas que tiene una persona por año sin tratamiento. Es historia natural de la enfermedad, son datos de los primeros estudios cuando se estudiaba contra placebo, los tratamientos, y se calcula que para la mayoría de estas formas remitentes recidivantes está entre 0.5, ¿sí? y 1.2 recaídas por año. Esa es la tasa habitual de recaídas si nosotros nos pusiéramos un paciente, lo siguiéramos y lo miráramos sin hacer nada, que obviamente no es lo que hacemos, ¿no? Contanos dos palabras de qué es una recaída. Un dolor de cabeza es una recaída. Un dolor de cabeza no es una recaída. Un mal humor es una recaída. No, Tampoco. si no yo viviría. No sé. Expliquemos el recaída. Una, o sea, una convulsión es una recaída. Puede serlo, pero no es lo Nunca sería una primera recaída. Contanos Sería raro. cómo sería una primera recaída clásica. Una primera recaída clásica, hay dos que son muy clásicas. Una es la neuritis óptica. Esto es una inflamación del nervio óptico, que es el nervio que transmite la información de lo que yo veo a mi cerebro. Cuando ese nervio, hay una placa ahí, empieza a funcionar mal, es un cable pelado, Perdón, placa para nosotros en desmielinización es una placa de desmielinización. Antes se llamaba esclerosis en placa porque el diagnóstico era anatomopatológico con la autopsia. Entonces se veía la placa dura, por eso el nombre de esclerosis. Hay otras esclerosis lateral atrofia, otras esclerosis que no tienen nada que ver con esclerosis múltiple, obviamente. Hay 1000 nombres de esclerosis, ¿no? Esclerosis en placa es esclerosis múltiple. Entonces, una placa de esclerosis en el nervio óptico. Exactamente, y eso hace que la persona que tiene una neuritis óptica empiece a ver mal. Primero ve mal los colores, después empieza a perder agudeza visual, es borroso. Lo que nos cuentan los pacientes es que ven borroso. Y muchas veces les duele los ojos. Bueno, esa es una forma típica, por ejemplo. Dura más de un día, eso es importante, no es que tuvo un minuto, segundo con esto, sino que permanece y probablemente vaya a durar semanas. Otra típica son las lesiones de médula espinal. Entonces se llama mielitis, es una inflamación en la médula, de la misma causa, y ahí vemos que depende de dónde esté en la médula, vamos a ver debilidad en una pierna, en la otra, en las dos, en un brazo y una pierna. Estas son muy, muy, muy típicas, a veces con problemas para orinar, a veces con trastornos de la sensibilidad, en los brazos, en el tórax, en el abdomen. Esas son las más típicas. Después hay otras, ¿sí? Verdoble, con mareos que dan vuelta a las cosas, con incoordinación, debilidades, a veces solo un brazo, un trastorno sensitivo, un hormigueo en un brazo que permanece en el tiempo, ¿sí? En todo el brazo, no es un ratito en los dedos, nadie se asuste, no es un ratito en los dedos, un par de dedos, sino que es todo el brazo y persistente. Esas son cosas típicas. El dolor de cabeza, no. Más de un día y duran varias semanas, pueden dejar secuela y aumentar la discapacidad. Lamentablemente los primeros episodios a veces se pierden, no se les presta atención, el paciente quizás no consulte un primer episodio, pero estamos ante una persona joven que de buenas a primeras, en un par de días, deja de ver de un ojo y tendría que llamar la atención. Tendría que ir a una consulta neurológica. Rápidamente van al oftalmólogo, el oftalmólogo tiene que hacer una derivación neurológica y habitualmente funciona esa cadena de diagnóstico de derivación cuando es una neuritis óptica. Pero cuando recibimos pacientes que interrogamos y muchos refieren que tuvieron hace 4, 5, 10 años un episodio de neuritis óptica que quedó totalmente desapercibido, no jerarquizado y debutan después con algo mucho peor que puede ser que no pueden mover bien, ¿no? Sí, eso sucede mucho con las recaídas que pasan desapercibidas con los síntomas sensitivos. Cuando un paciente tiene un hormigueo, por ahí tuvo que sintió menos de una pierna y duró unos días, o le hormigueaba y pasa, y fue al traumatólogo, hizo una placa, no tenía nada, se pasó, y entonces se asume que fue alguna contractura o estrés, y uno lo ve por ahí con una recaída más típica. Y esto es importante porque ese paciente no es que conocía su diagnóstico, no, es un paciente que nunca supo el diagnóstico, ese es el diagnóstico en la segunda recaída y uno tiene la anterior de manera retrospectiva. Y no lo puedes considerar como una enfermedad grave o no tener el diagnóstico. Si ya le hacen el diagnóstico acá y bueno, llega con la segunda, uno puede discutir, pero una recaída única pasa desapercibido y entonces esta es la forma más frecuente, esta es la forma más frecuente, más típica de la esclerosis. Más vamos a ver. Otra.
La otra, ¿sí? Forma, que sería el extremo, ¿no? Es una que cursa con recaídas y remisiones, el etilosprote mejora, es una que progresa, ¿sí? Progresa todo el tiempo, empieza progresando, ¿sí? Y se llama primaria progresiva, por eso. Esta es menos frecuente, es entre un 6 y un 15%, digamos, de acuerdo a donde uno tome estadísticas, tiene menos diferencia entre hombres y mujeres, es más parejo y suele empezar, ¿sí? En edades mayores, puede empezar después de los 40 años. ¿Qué pasa en estas formas? En general, son personas que tienen dificultades para caminar, esa es la forma más común, es que tengan una dificultad para caminar, que empieza con, yo salgo a correr y corro 10 kilómetros y un día y una pierna a los 5 o 6 kilómetros me pesa más, corro raro, ya, ¿no? Pasa mucho si no con el fútbol, ¿no? De golpe con una pierna puedo patear bien, el pie se me afloja después de un rato, y eso va increyendo, va progresando hasta hacerse algo más constante, hasta hacerse algo que ya no me pasa a los 5, me pasa al kilómetro, después no puedo correr más, después empieza a aparecer la dificultad para caminar, y si uno sigue, digamos, mirando sin hacer nada, paciente que por ahí va a requerir una asistencia para la marcha. Esa es la forma más común de primaria progresiva. De diagnóstico es muy difícil, porque la recaída yo lo identifico fácil, pero ¿cómo identifico la progresión? Muchas veces los pacientes llegan cuando ya tienen un tiempo de progresión, porque este tema de que por ahí tenía una dificultad transitoria y era mínima y haciendo deporte pasa desapercibido y llegan cuando ya tienen más tiempo. Y hacer ese diagnóstico retrospectivo no siempre es fácil. El examen neurológico acá, la visión del neurólogo de campo, o sea, la hiperreflexia, los reflejos, la sensibilidad, todo eso tiene un valor muy importante y descartar un montón de otras cosas. Porque un cuadro así le pueden dar un montón de diagnósticos diferenciales. Lo otro no es tan fácil. Esto sí, tenemos que descartar muchas cosas. Y ahí después vamos a ver que va a ser muy importante el apoyo de métodos complementarios. Porque jerarquizarlo, totalmente. No responde al tratamiento que se usa habitualmente para los demás. Hay fármaco para eso. Sí, de hecho, si un paciente da un tratamiento de lo que responden las demás, probablemente lo estemos practicando. Lo vamos a someter a los posibles efectos adversos del tratamiento sin eficacia. Y va a perder tiempo de tratamiento eficaz. Entonces es importante, sobre todo, diferenciar estas formas para definir tratamientos. Secundaria progresiva. Estos son pacientes que empiezan con la forma más común que vemos, recaídas y remisiones. Y en algún momento de la evolución de su enfermedad empiezan a empeorar sin tener recaídas, como empeoran las primarias progresivas. O con algunas recaídas muy esporádicas agregadas. Entonces lo que vemos son este tipo de curvas. Paciente que venía volviendo a su basal y de golpe empieza a empeorar muy despacio sin que uno vea las recaídas. Y a veces es esto, ¿no? Empeora, pero además tiene recaídas sobreimpuestas. Para diagnosticar estas formas tenemos que ver, la definición dice que progrese sin recaídas durante más de 2 años. La realidad es que a veces ahora hay predictores, uno ya ve viendo al paciente por algunas características de las imágenes, y uno ya dice, bueno, este paciente probablemente vaya a ser una secundaria progresiva y lo podemos diagnosticar un poco antes. Lo típico sería una paciente pues, más frecuente en mujeres, ya está. Esto ya es mucho más frecuente en mujeres. La primaria progresiva es parejo de hombres y mujeres que tuvo recaídas anteriormente y ahora está cada vez peor, sin internaciones, sin crisis, pero cada vez camina peor, cada vez se mueve menos. Y después tenemos estas formas intermedias que se llaman progresivas recurrentes, que son pacientes que progresan, pero además también tienen recaídas, ¿sí? Agregadas. Y en estas formas progresivas también es importante, nosotros siempre estamos como pensando en la marcha, que es lo más común, pero a veces también podemos ver progresión cognitiva. Muchas veces uno ve el paciente, está físicamente, no lo ve caminar igual, pero se va deteriorando cognitivamente. Eso hay que estar atento, porque a veces puede ser que la progresión venga por ese lado, venga por lo cognitivo, que además lo podemos medir, y no sea tanto la marcha. Es un aspecto que también hay que estar atento con estos pacientes. Y puede pasar que nos venga una progresión que sea mejor. Hay un tema que hay un título que no pusimos, digamos que es la pseudo recaída. Contad 2 segundos de qué se trata porque puede aparecer en el historial médico y no es una recaída. Y no es una recaída, sí.
¿qué es esto? Para que un paciente tenga una recaída, hace estos síntomas, pero no tiene que tener otra cosa, no tiene que tener fiebre, una infección, algo que justifique sí que esté peor. Y esto se ve mucho en pacientes que ya tienen la enfermedad, hacen un cuadro gripal y empiezan a ver menos del ojo otra vez. El ojo que había afectado originalmente empiezan a ver menos. ¿Sí? Uno trata, por ejemplo, esa gripe, baja la fiebre, resuelve la infección y mejora. Eso no es una recaída, eso se llama pseudo recaída. Entonces, nosotros siempre en la práctica, cuando un paciente viene con un síntoma nuevo, lo primero que hacemos es descartar infección, ¿sí? Y otros factores, digamos, no sé, que tenga una hipoxemia severa, algo metabólico, y después sí empezamos a pensar en recaída. Hay cuadros que son muy transitorios, breves, de peoría de síntomas de la secuela anterior, de alguna recaída, que te sorprenden, pero se evolucionan rápidamente. Van a la mejoría, te sacan la fiebre y tratas infección urinaria y sed. Lo primero que hacemos es eso. Es útil tener el concepto de pseudo recaída para el análisis también de una historia clínica. Porque el paciente puede tener una supuesta falla al tratamiento, pero que en realidad las fallas fueron en el contexto de infecciones. Que sería para analizarlo más en detalle. Bien, y ¿Qué es después esto? tenemos Esto es otro nuevo, concepto un más concepto nuevo. nuevo, no Sí. tan clásico, muy útil, porque lo van a ver, esto es lo que van a ver. Sí, es lo que es, digamos, es lo que vamos a ver mucho, es lo que implica un enfoque terapéutico distinto con estos pacientes, que son aquellos pacientes con esclerosis múltiple remitente recidente que tienen más actividad inflamatoria que lo que uno esperaría por la historia natural habitual de la enfermedad. Esto que habíamos dicho, de unas 0,5 a 1,2 recaídas en el año, estos pacientes con alta actividad tienen 2 o más recaídas. Si uno lo hablamos clínica, decimos a un paciente que en un año, en vez de tener como mucho una que tendría que tener, tiene 2 o más. Son recaídas e incluso primeras recaídas que dejan déficit residual, que el paciente queda con una discapacidad secundaria a esa recaída. Pasados los 6 meses se mide, uno puede decir que todavía es residual a la recaída y que está evolucionando, pero después de 6 meses uno dice que hay una recaída con déficit residual. Y después hay otros criterios de la resonancia, que es la resonancia magnética va a ser nuestro principal apoyo diagnóstico a la clínica, o a la no clínica, después vamos a ver. Y hay criterios de resonancia. Entonces, un paciente que tiene muchas lesiones en la resonancia, o más de una lesión que realza con contraste, que esto quiere decir que son lesiones activas, que están inflamadas, o que tienen lesiones en la médula espinal, esos pacientes vamos a decir que son pacientes con alta actividad y van a merecer otro tipo de tratamiento, ¿sí? Esta es una imagen de alta actividad. Y acá lo que tenemos es, cerebros después vamos a ver un poquito de resonancias, tampoco vamos a poner muy técnicos con la resonancia, pero para que veamos, entendamos de qué hablamos, cómo se ve eso. Entonces esta es una resonancia, todos estos cortes, salvo este que está de perfil, está el cerebro cortado en rodajas, así, ¿sí? Como si estuviéramos viendo desde arriba. Y en este gris, todos estos puntos blancos que vemos, que están marcados, son todas lesiones que realzan con contraste. Entonces, un paciente que tiene muchísimas lesiones que realzan con contraste. Estas son las placas que veían en la anatomía patológica, en el nervio óptico, no sé qué, inflamadas, que nosotros las podemos ver en resonancia. Y esto es una imagen que uno la ve y dice, este paciente tiene alta actividad, probablemente es un paciente que tiene una enfermedad más agresiva, es un paciente que puede andar mal si yo no lo trato adecuadamente, que puede quedar discapacitado, si yo no soy igual de agresivo, entre comillas, que la enfermedad con el tratamiento. Entonces, este es un concepto más nuevo, pero muy importante, tanto para cuando tratamos pacientes como cuando auditamos pacientes, ¿sí? Porque si yo veo un paciente que me dicen que tiene alta actividad, bueno, voy a empezar a buscar estas cosas. Bueno, a ver, ¿cuántas recaídas tuvo? ¿Cómo es la resonancia de ese paciente? ¿Qué DCS? Ahora vamos a ver un poco de cómo medimos algunas cosas. Bueno, ¿qué grado de discapacidad tiene este paciente? Son cosas que vamos a tener que ir a mirar y que tenemos que conocer. Uno tiene que ser experto en resonancia, pero sí tiene que tener una idea de qué me están hablando. ¿Sí? ¿De qué me habla un médico tratante cuando pone que el paciente tiene 5 lesiones positivas? O que tuvo 3 recaídas en 12 meses. Tuvo internaciones. Recibió corticoides intravenosos.
le dieron, o sea, le hicieron tratamiento de rehabilitación de alguna de estas recaídas con déficit discapacitante. Eso es lo que uno puede chequear si tiene que analizar respectivamente lo que pasó para considerar una alta actividad. Si es primera vez es otra cosa, no es difícil. Lo que puede ser una alta actividad de primera vez. Entonces, hay que tomar una decisión ahí con un paciente que le están haciendo el diagnóstico, supongamos que quedó con una paraplegia, quedó de buenas a primeras necesitando silla de ruedas, o con una ceguera. No es lo más común, pero puede suceder. Y podemos estar en la primera recaída severa con un déficit discapacitante, es una enfermedad altamente activa. Puede aparecer esto en el contexto de un tratamiento ya diagnosticado o en el inicio, en el momento del inicio del tratamiento. ¿Cómo lo medís? Bueno, ¿cómo medimos? ¿Cómo medimos? Bueno, nosotros cuando tratamos a un paciente vamos a medir, medimos evolución y medimos eficacia del tratamiento, ¿no? Medimos evolución de la enfermedad y eficacia del tratamiento. Entonces, para saber cómo medir y por qué hacemos cada cosa, es importante saber qué buscamos con el tratamiento. Cuando nosotros tratamos a un paciente y iniciamos un tratamiento, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo mejor que podría pasar? Que el paciente no tenga más recaídas, que el paciente no acumule discapacidad, o sea que como está ahora, esté dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 30 años, es joven, ¿sí? Yo necesito, mi objetivo es que ese paciente siga haciendo lo que quiere hacer con su vida de acá a 30 años, cuando trato, y que no tenga nuevas lesiones en resonancia. Ese es el objetivo, que yo quiero lograr eso. ¿Se logra siempre? No. Cuando no se logra siempre es un fallo terapéutico, no, a veces en algunas cosas podemos hablar un poco más de ese tema, que uno puede decir, bueno, está dentro de lo esperado. Si alguna vez aparece en algún resumen que vean o algo de un paciente, le decimos NEDA 3. ¿Sí? Que eso es que no hay evidencia de actividad de la enfermedad en 3 aspectos, que son estos 3: las recaídas, la discapacidad y las lesiones nuevas en resonancia. Si esto es por si alguna vez ven, digamos, sobre todo la gente que audita, que gestiona, que mandan un resumen que ese paciente en NEDA 3, es eso, que está bárbaro, es lo que buscamos. ¿Cómo medimos esto? Bueno, fundamental, los que vemos pacientes descontrolados, saber qué está pasando con ese paciente, cómo está, cómo es su vida, ¿sí? Si tuvo recaídas o no, si viene para control porque estuvo internado, porque tuvo una recaída, o es un paciente que está muy bien. Y dentro de esos controles es fundamental el examen físico y una escala de discapacidad que se llama EDSS. Que se pide, digamos, yo creo que toda auditoría de los múltiples pide EDSS, que es una escala de discapacidad diseñada originalmente para estudios, pero que se aplica muchísimo en la clínica. Sí, de hecho, nosotros en los seguimientos de nuestros pacientes, todos les tomamos un EDSS un par de veces en el año, ¿sí? Por lo menos bien tomados. Si es un paciente que uno ve que está empeorando, van a ver que vamos a tener más mediciones de esta. Hay otro montón de mediciones que podemos hacer. Es cierto que uno puede ser más fino en estas mediciones y agregar algunas cuestiones de lo cognitivo, algunas cuestiones de motilidad fina, pero no en marcha. Pero en general la más sencilla es esta y es la que más se usa, esa es la realidad. Y la otra, digamos, la otra pata que vamos a usar para medir es la resonancia del cerebro. Que cuando hacemos controles de pacientes que están con tratamiento, si esto es algo más nuevo de los últimos 2 años, diría yo, antes hacíamos todas las resonancias con contraste, ¿sí? Y digamos, yo sí, cuando fue auditado también, entonces cuando de una resonancia sin contraste, ¿qué pasó acá? Y ahora no. Ahora hacemos resonancia. Los controles es cerebro sin contraste. Con eso está bien. Si un paciente que tiene eso es suficiente en un paciente que está haciendo sus controles, no en el diagnóstico, pero sí en los controles. La que sigue, si vemos. No se hace más médula, no se hace más contraste. Cerebro sin contraste. Suficiente para continuidad de tratamiento. Exacto. Para el seguimiento, no para el diagnóstico. Para el seguimiento sí. Este es, digamos, para ver el EDSS. No es perfecta, pero la que más se usa. No, de hecho tiene la gran crítica es primero que el aspecto cognitivo, ¿sí? Que es un aspecto que se empezó a estudiar más después de que se desarrolló la escala, está muy poco representado. Se suma muy pocos puntos. El EDSS se construye, uno toma el puntaje revisando al paciente y viendo, digamos, en distintas cosas del examen físico qué está mal, dónde tiene déficit. Y va sumando puntos, va sumando puntaje. Ese puntaje refleja la discapacidad que tiene o no tiene el paciente. Un paciente que tiene un EDSS de 0 es un paciente
sin nada, tiene un examen normal y no tiene discapacidad, ¿sí? El de 1 tampoco tiene discapacidad, es solo alguna alteración en el examen físico. A partir de ahí son pacientes que van a tener cierta discapacidad, que no necesariamente puede implicar que es un paciente que no pueda hacer nada, pero sí que alguna limitación va a tener. A partir del 5, la discapacidad empieza a afectar la rutina y sobre todo son pacientes que empiezan a poder caminar menos distancia y se empieza a pegar a la marcha el EDCS. Y de 6 para arriba, el EDCS está muy pegado a la marcha y esa es la gran crítica que se le hace, ¿sí? 6.0 es un paciente que usa bastón, ¿sí? Y no importa si usa bastón y además ve doble y tiene dolor neuropático, o ve menos de un ojo, No contra el fin, no contra el fin, o no contra el no tiene esfínter. neuralgia. ¿Sí? Entonces, 6.0 es un paciente que usa bastón porque tiene una debilidad moderada en una pierna y nada más, ¿sí? O un paciente que tiene todas esas otras cosas también. Esa es la crítica que se le hace al escala. Que es muy dura y muy pegada a la marcha. Si yo tengo que decir, ¿qué es lo que uno tiene que recordar? Que es el paciente con 1 es que nosotros le encontramos alguna alteración en los reflejos, pero que no le afecta nada al paciente. Es una persona que tiene mucho que perder, ¿sí? El 6 es el bastón y el 8 es la cama. Si uno tuviera que elegir a quién tratar y a quién no tratar de esto, uno tiene de dónde agarrarse, con papeles escritos y demás. Porque hacer un tratamiento de altísima eficacia a un paciente que está confinado en la cama, que uno es CS8 y sería discutible. Porque no podría decir, no está aprobado porque los ensayos clínicos multicéntricos para probar medicación y están hechos acá. No están hechos acá. Son pacientes que no están, digamos, de 6.5, 6, depende del fármaco para arriba, son pacientes que están estudiados, ni siquiera lo sabemos, de hecho, porque no están estudiados. ¿Sí? Si ya viene tratado, bueno, es otro tema, ¿cómo superarlo? Y los que vienen con 1, 0, y no tienen nada, pero es el que más puede perder, ¿no? El que más se puede discapacitar. Ese es el que más voy a beneficiar con el tratamiento. El que tiene 0, es paradojal. 1.0, porque voy a tratar de que se quede ahí arriba y que no baje por acá. Y para las progresiones sin recaída, y ojo con para qué te sirve el SS también para decir, mira, hace un año estábamos, le encontré los reflejos alterados, exageremos, y hoy está con bastón, y no hubo una recaída, hubo una progresión, no es tan rápido, pero sí lo podemos ver. No, pero sí, digamos, cuando uno mira, digamos, auditorías, eso me presentan, me llega un paciente, me dice, no, es una secundaria progresiva, no, a ver, mostrame los CSS, pero si es un paciente que ya venía con tratamiento, puedo revisar lo que recibí antes, cuánto tenía de SS. De hecho, los criterios de progresión se hacen con SS. Entonces, si el paciente ahora está con un 6, y el año pasado tenía un 5, y el anterior tenía un 4.0, y evidentemente está progresando. Ahora, si me dicen que es una progresiva y el paciente hace 10 años que tiene 5.0, bueno, está bien, puede ser cognitivo, pero ya tenemos que ir mucho más. Es un paciente que voy a mirar más. Tasa de recaídas, progresión del SS, que tiene que estar en el inicio, tienes que agarrarte eso para el seguimiento, y lesiones nuevas en resonancia del cerebro sin contrato. Diagnósticos diferenciales. Esto también cambió. Lo del gadolinio, no ser el gadolinio, no ser el contraste en las últimas resonancias es nuevo. Acá también hay algo nuevo. Hay cosas parecidas a la esclerosis múltiple que no lo son, sí, y que no dicen otro tratamiento, otro enfoque. Muchísimas, de hecho, en algún momento era la gran simuladora, me ganó la esclerosis múltiple porque se puede parecer a cualquier cosa. Bueno, no tan a cualquier cosa, digamos, porque no cualquier síntoma neurológico, como dijimos hoy, puede ser una recaída de esclerosis múltiple, pero sí es cierto que hay muchas enfermedades que se pueden parecer, algunas raras, pero muy parecidas, y otras por ahí no tan parecidas, pero muy frecuentes, ¿sí? Enfermedad de pequeño vaso. ¿Sí? ACV lacunar. Microangiopatías lacunares, pacientes que tienen unas resonancias llenas de presión de sustancia blanca. ¿Qué edad tiene este paciente? Y 60 para arriba, tiene antecedente vascular, no es una mujer de 30, 20. Pero puede ser una primaria progresiva. Puede ser una primaria progresiva. La imagen sí, pero es muy parecida. Entonces, puede venir con un rótulo,
el informe puede venir imágenes desminimizantes en sustancia blanca, ya es una esclerosis múltiple. Ojo, ojo, que puede ser una enfermedad multiinfarto, puede ser el infarto de la cuna. Micro-ACVs. Y vamos a ver, ahora cuando empecemos a hablar un poco de los nuevos, digamos, criterios que las nuevas cosas que nos ayudan para hacer diagnóstico, ¿sí? Que tenemos nuevas herramientas de la resonancia magnética para poder diferenciar este tipo de lesiones de lesiones desminimizantes. Entonces, ojo, que me queda la duda, yo puedo, incluso desde la gestión, a ver, yo lo puedo hacer como médica tratante, pero también si estoy revisando y auditando a un paciente con estas características, digo, mira, pero a ver, 60 años, debutó ahora, la resonancia y el informe no es muy claro, puedo pedir como parte del auditorio, bueno, yo necesito, vamos a ver qué es lo que tengo que pedir para confirmar que esas lesiones de verdad son desminimizantes. Los otros parecidos son los que sí son enfermedades desmielinizantes, pero son desmielinizantes no esclerosis múltiple, ¿sí? Y acá tenemos dos que están cada vez más descritas, de las cuales sabemos cada vez más y que tienen otros tratamientos. Por eso es muy importante diferenciarlas, porque tratar una neuromielitis óptica no es lo mismo que tratar una esclerosis múltiple. Los tipos de tratamientos autorizados para eso son distintos, ¿sí? Y si yo trato una como la otra, tengo grandes chances de equivocarme y que el paciente vaya mal, sobre todo si trato una neuromielitis óptica como esclerosis múltiple, que es mucho más agresiva. Esta es una enfermedad que ataca, como su nombre lo indica, nervio óptico, médula espinal. Las imágenes son distintas. Tenemos algunas herramientas biológicas, digamos, desde lo paraclínico para el diagnóstico, lo mismo que con la enfermedad asociada a anticuerpos contra la lipoproteína, de la proteína del oligodendrocito, más conocida como MOGAD. También acá tenemos anticuerpos fundamentalmente para diferenciar, y después hay otros síndromes que son más de chicos, ¿sí? Como la encefalopelitis diseminada aguda, es un cuadro agudo, que en general cursa con fiebre, con confusión, que son cosas que no son habituales de ver en esclerosis múltiple, pero sí es cierto que a veces queda la duda, la lesión cuando se desinflama se empiezan a aparecer muchos, los debuts de esclerosis múltiple en chicos pueden ser muy parecidos a una de estas, o una DEM, o abogada. Entonces, son cuadros con los cuales tenemos que tener cuidado y monitorear nosotros. Y son los imitadores, ¿no? La esclerosis. De todas estas, los más frecuentes propejos es la esclerosis. Hay que decir, mucho más frecuente que estas. ¿Qué usamos para el que pedimos que traiga para el diagnóstico? ¿Qué le vamos a pedir en el análisis? Y tenés para los otros diagnósticos diferenciales, ¿qué le podríamos pedir si hay una sospecha? Bien, vamos con eso, diagnóstico. Y es lo que uno cuando ve, digamos, desde esto, ¿no? Desde la gestión, por un lado es lo que uno como auditor tiene que ver que esté hecho, que siempre y que a veces, y por otro lado uno cuando gestiona un sistema de salud, ¿sí? Una obra social, una prepaga de la salud pública, debería tener disponibilidad de varias de estas, de muchas, de algunas por ahí no son imprescindibles, pero es bueno tener disponibilidad, y de algunas sí o sí uno tiene que tener disponibilidad, sobre todo diría yo resonancia. Tener una buena resonancia, con alguien que sepa informar muy bien resonancia es fundamental. Entonces, diagnóstico, clínica, los síntomas, tiene una realidad típica no, qué sucedió, examen físico, ¿sí? Lo revisamos, y el EDSS, la escala de discapacidad. Primera herramienta. Hasta... Perdón. Cuando decimos clínica, tiene que haber una descripción de una recaída por un neurólogo. Eso es lo que dice la ley a nivel internacional y local también. En la clínica si es una progresiva es otra historia. Pero si tiene una recaída de remisión, la más frecuente, tiene que haber una descripción de la recaída. La descripción tiene que ser compatible, no puede ser un dolor de cabeza. Tiene que haberlo visto un neurólogo, o interrogado o interpretado un neurólogo. Eso, sí. La palabra clínica resume eso. Sí, de hecho puede incluir, una cosa, nosotros encontramos un resumen que nos trae el paciente, una epicrisis de una evaluación anterior, una historia clínica vieja, donde está la evaluación y se ve que alguien constató lo que estaba sucediendo. Mejor aún si está constatado con el examen físico. Aunque no haya visto un neurólogo, que supone que tuvo una neuritis óptica años atrás y quedó ahí y la vio un oftalmólogo, bueno, si el neurólogo toma eso y dice, esto puede haber sido una recaída, es suficiente. El análisis del neurólogo. Bien. Y hasta hace no mucho, sí o sí tenemos que tener esto. Ahora vamos a ver que por ahí no. Roberto se ríe porque
Yo ya sé, Porque ya sabe y ya me lo contó. ya sabe el final de esto. Vamos un poco de vuelta para atrás. Entonces, ¿qué otras cosas? Resonancia de cerebro, sí, y de columna. Yo diría que en una primera evaluación, cerebro sí o sí. Cerebro con contraste, no se puede hacer diagnóstico en este momento de esclerosis múltiple sin una resonancia de cerebro. ¿Sí? Hay que tenerla. Ahí vale la pena esta inversión, en tener una buena resonancia. Sobre todo una buena primera resonancia. Nos va a decir mucho de cómo va a ser la evaluación de ese paciente. Sobre todo si pienso en definir esto de si es alta actividad, no es alta actividad, esa resonancia va a ser fundamental. Columna ideal tener para ver la médula espinal, sí, por eso pedimos columna, porque es otro factor también de mal pronóstico. Dijimos que alta actividad, había resonancias, había lesiones ahí, entonces me va a permitir estadificar al paciente. ¿Lumbosacral le pedís? Si no sé dónde termina la médula espinal, sí. Bien, pero sí. O sea, no tiene sentido pedirle la lumbosacra, porque va a un traumatólogo y dice, columna, sí, lumbosacra. Para nosotros, para esto, no sirve. No sirve. Estamos hablando cervical y dorsal, ¿no? Después podemos, digamos, estas cosas van a tener que estar. Si resonancia, sí, tiene que estar. O sea, si me mandan un paciente para que viene sin resonancia, no. De hecho, si me mandan un paciente nuevo y la resonancia es de hace 2 años, cambiando tratamiento, no, quiero una nueva. ¿Sí? ¿Qué otras cosas podemos sumar? Estudios de nervio óptico. Bueno, depende. Si estoy buscando, vamos a ver cómo hacemos para construir un diagnóstico. Si con lo que tengo no me alcanza y quiero ver si el paciente tiene una lesión en el nervio óptico, voy a poder usar estudios como la resonancia de órbita, que veo un nervio óptico, tomografía de coherencia óptica, potenciales evocados visuales. Ideal si tengo una evaluación por un neurooftalmólogo, sobre todo para ver OCT, tomografía de coherencia óptica y eso. Entonces, a veces vamos a necesitar estudios de nervio óptico, pero no siempre. ¿Sí? Es que todo paciente, ¿dónde está la OCT? No, puede no tener. Función lumbar, lo mismo, no siempre va a ser necesario. En lo que ya llevamos unos años haciendo esclerosis múltiple, hubo primera época, yo me acuerdo cuando empecé, se pulsa todo el mundo. No puede haber diagnósticos sin función. Después pasamos una época de no pulsamos a nadie. Casi nadie. Después volvimos a pulsar a todo el mundo. Y esto tenía que ver, después vamos a ver con los criterios diagnósticos, y ahora estamos en una situación de que punzamos cuando necesitamos. Pero no necesariamente. Entonces, de nuevo, uno como auditor, si no me mandan el líquido, no es que no sea diagnóstico. Ojo, sentémonos a ver porque por ahí el paciente ya tiene diagnóstico sin necesidad de la función. No todos los pacientes van a tener función. Bueno. Análisis de sangre, anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos son AQP4 y MOG, que son los que me diferencian de estas enfermedades que habíamos visto antes, no siempre, de acuerdo a la sospecha clínica, ¿sí? En una época se le hacía a todo el mundo colágenograma. Un gasto. Si el paciente no tiene ningún signo de enfermedad del colágeno, tiene lesiones típicas, tiene clínica típica, ¿por qué le voy a hacer colágenograma? ¿Qué voy a buscar ahí? Que además que tenga una enfermedad concurrente, que tenga una esclerosis múltiple y un FA. Entonces, hay estudios que muestran que si el paciente no tiene clínica de otra autoinmune, digamos, una reumatológica, no tiene mucho sentido, porque no la vamos a encontrar. A lo sumo vamos a encontrar un marcador que no va a tener, digamos, significado. Entonces, por eso están en gris, porque no siempre. Sí va a tener un laboratorio, porque en su momento se ha descartado la pseudo recaída, porque lo voy a evaluar a ver cuando le pido tratamiento si está en condiciones de recibirlo, pero no necesariamente para confirmar el diagnóstico. De hecho, si vamos al criterio diagnóstico, están interesantes. Dice que hay que descartar otras cosas, pero ninguno me dice que tengo que hacer un análisis de sangre. Bien, genial. Vamos a seguir con los criterios diagnósticos, pero vamos a hacer un recreo. 5 minutos, ¿les parece? No más de 5. No más de 5 minutos. Muy bien. Gracias. Retomamos entonces. Retomamos con esto de que hay criterios diagnósticos actualizados en esclerosis múltiple y esto es trabajo de todos los días. Contanos las novedades. Bien, los criterios que usamos nosotros para diagnosticar esclerosis múltiple se llaman criterios de McDonald. La primera... ¿Con queso o...? No. ¿Cómo? Cajita feliz. Cajita feliz. La primera cajita feliz fue en el 2001. Ahí aparecieron, antes había otros criterios.
Y a partir de ahí, lo que se hace con estos criterios es que periódicamente un grupo de expertos en esclerosis múltiple de distintos centros y de distintos lugares del mundo, y hay participación argentina, se reúnen y empiezan a revisar a ver qué actualizaciones son necesarias. Y se van modificando. La última modificación es de 2024, se publicó el año pasado. Y si bien estos criterios originalmente eran para investigación, la realidad es que los usamos para el diagnóstico, es lo que se pide, digamos. ¿Cómo sé que tiene esclerosis múltiple? Vamos, cumple criterios de McDonald's, ahora vamos a poner cumple criterios de McDonald's. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Para qué criterios y por qué criterios? El primer objetivo y particularmente de esta revisión de los criterios es hacer diagnóstico lo más temprano posible, porque sabemos que cuanto antes tratamos a un paciente, ese paciente mejor va a andar. Entonces, y queremos hacer esto sin equivocarnos. O sea, queremos mantener sensibilidad y especificidad en el diagnóstico. O sea, no diagnosticar de menos, pero tampoco por diagnosticar mucho y muy fino y muy tempranamente, diagnosticar de más. Y acá se incluyó el diagnóstico de cuadros atípicos o asintomáticos. Y no me mires con caras así. Ahí ya nos empezamos a pelear, porque pensamos a veces distinto. Está permitido. No me puedes perseguir porque parece que la cámara te sigue. No me puedo. Tranquila. Estoy tranquila. Entonces, hasta los criterios anteriores, que eran los de 2017, sí o sí el paciente tenía que tener síntomas típicos, ya fuera recaído o progresivo. No se podía hacer diagnósticos. Por más que el paciente tuviera una resonancia, que uno le vaya a decir esto es una esclerosis múltiple, ¿sí? No teníamos forma. ¿Sí? Decíamos que eran síndromes radiológicos aislados, sí, si alguna vez aparecía un síntoma, bueno, diagnóstico. Ahora no, ahora vamos a ver que en un paciente que hace una migraña, que no es una recaída, puede juntar criterios para que yo diga, es una esclerosis múltiple y la voy a tratar. Ahí es donde podemos charlar. Y en estos criterios sí tiene mucha más importancia y mucho más peso, justamente porque voy a empezar a diagnosticar pacientes asintomáticos, los exámenes complementarios. Y van a aparecer cosas nuevas de los exámenes complementarios que no estaban en los criterios anteriores. Entonces, ¿qué son estas cosas nuevas de los métodos paraclínicos, o sea, los exámenes complementarios? Cadenas livianas kappa en líquido cefalorraquídeo. Son un equivalente a las bandas oligoclonales. Técnicamente son mucho más fáciles, es mucho más barato y más fácil medir cadenas livianas kappa en líquido que bandas. Porque las bandas hay que hacerlas con una técnica específica y si no están hechas por esa técnica no sirven. En nuestro medio todavía se hace mucha banda, poca cadena liviana. Es cierto que si bien hay un punto de corte, lo ideal es que cada medio y cada laboratorio, digamos, busque cuál es el suyo, si dentro de ciertos rangos, pero son un equivalente a las bandas oligoclonales. Van a tener el mismo peso que las bandas oligoclonales. Y signo de la vena central y anillo paramagnético son dos signos, valga la redundancia, que se ven en la resonancia que nos van a ayudar a decir esta lesión es desmielizante y a juntar criterios. ¿Es obligatorio tener esto? No. Uno puede seguir haciendo diagnósticos sin esto. De hecho, los pacientes que cumplían criterios diagnósticos de 2017 siguen cumpliendo los criterios de 2024. No es que pueda haber un paciente que antes cumplía criterios y ahora no los cumple. ¿Sí? Eso no. Si ya cumplía criterios, va a seguir cumpliendo. Lo que voy a hacer es sumar otro grupo de pacientes. Con lo cual, estas cosas no son imprescindibles, pero la verdad es que si uno puede hacer, sobre todo en resonancia, vena central y anillo paramagnético es ideal, pues nos va a ayudar en algunas situaciones. ¿Cómo se hace signo de la vena central y anillo paramagnético en una resonancia? La resonancia tiene que tener algunas características específicas. El resonador es un resonador de 1.5 teslas, o mayor, o de 3 teslas. Idealmente 3 teslas se ve mucho mejor, pero en 1.5 teslas con cariño se puede ver. Y después uno tiene que pedirlo esto. Cuando uno pide el estudio, tiene que aclarar que estoy buscando esto para que se hagan las secuencias específicas, que no importan los nombres, pero hay secuencias específicas de la resonancia, o sea, modos de adquirir la resonancia, que van a hacer que podamos ver esto. Que en una resonancia convencional no lo vamos a ver. O sea que depende de que el equipo sea un equipo más o menos estándar de resonancia y que el médico y el programa que tengan el ojo para ver anillo paramagnético y el signo de la vena central.
O sea que Exacto. tiene que tener un entrenamiento el centro donde haces el estudio, Sí. que se le puede pedir. Vos le podés pedir al que informa, necesito esto. Es algo que es de hoy, accesible. No es una cosa rara ni ninguna tecnología de alto costo. Está dentro de lo que sería un estudio de resonancia magnética de encéfalo. Hoy, supuestamente hace un par de años, pero hoy lo tenemos aplicado a los criterios diagnósticos como un criterio extra de gran utilidad que si está, nos sirve mucho para diferenciar algunas cosas que se pueden parecer mucho, que son algunos accidentes cerebrovasculares, como multiinfarto, un infarto lacunar. ¿Sí? Entonces, no es algo... Las cadenas livianas, bueno, es un tema de laboratorio que no todos los laboratorios lo pueden medir, no todos tienen el ojo y la gente no está entrenada todavía. Pero para estas dos cosas, son cosas que se pueden pedir y se pueden hacer. Sí, En cualquier sobre todo venas centrales en factibles cualquier de centro. hacer, digamos, con un... Si uno tiene un 3 Tesla, genial, pero si no hay 3 Tesla, 1.5 con buen soft y con un genólogo un buen ojo con del médico. experiencia, y ahí también es fundamental la comunicación. La comunicación, perdón. La Tanto, comunicación con el sí, médico. tanto el que hace la auditoría, por llamar, y del médico tratante. Ayer hablé porque tenía una duda con una resonancia de un paciente, llamé a la médica que había y digo, mira, lo que quiero saber es, ¿quieren central o no? No, no tiene, listo. Y me resolvió un gran problema, que era saber si el paciente tenía esclerosis o no, básicamente. Nada. Nada. Entonces, como estábamos diciendo, las imágenes por resonancia magnética, el resonador sí, 1.5 o 3 Tesla, ¿sí? Eso menos de 1.5 es muy problemático. Por eso siempre con los pacientes tratamos, aunque sea, si tiene claustrofobia, que aunque sea tenga una resonancia o con anestesia en un resonador cerrado y bien hecha, después para el seguimiento nos podemos arreglar con resonador abierto, pero si no, es bastante problemático. ¿Cómo pedimos o cómo debería estar pedida una resonancia? Con protocolo para enfermedades desmilitizantes y con contraste. La del diagnóstico sí es con contraste, ¿sí? Cerebro, y después puedo agregar órbita, columna cervical y dorsal. Órbita no siempre, lo ideal, al ser columna así, por lo menos en una tenga la resonancia de la columna cervical y dorsal, ideal. Eso es, digamos, nosotros la pedimos así, con protocolo para enfermedades desmilitizantes y con contraste, y si además quiero ver vena central, aclaro, y consecuencias para vena central, ¿sí? Cuando hago el pedido. Y entonces en la resonancia vamos a ver lo que nosotros, que entran en los criterios diagnósticos y ahora van a ver, son las localizaciones. ¿Sí? Que eso es dónde tiene que estar en el cerebro una lesión para que yo diga que esa lesión es una lesión desmielinizante, probablemente secundaria a esclerosis. Y son estas 5. Ahora, en los criterios nuevos. Periventricular, alrededor de los ventrículos cerebrales, ahora vamos a ver igual para que sepan cómo se ve. Yuxtacortical o intracortical, pegadito a la corteza cerebral o dentro de la corteza cerebral, infratentorial, tronco y cerebelo, médula espinal y nervio óptico. Lo del nervio es nuevo. En los criterios de 2017 no estaba, ahora lo agregaron como topografía. Por eso hoy decíamos que a veces pedimos estudios de nervio óptico. Porque si me falta una localización, cuando hago el diagnóstico, sumo con un nervio óptico. Y después estos dos criterios. Signo de la vena central y SELECT-6. SELECT-6 quiere decir que de todas las lesiones desmielinizantes que tiene un paciente en el cerebro, al menos 6 tienen que tener vena central, para que cumpla el criterio de signo de la vena central. Y si tiene menos de 6 lesiones, que puede pasar, la mayoría tienen que tener vena central. Más del 50% tienen que tener vena central. Eso es el criterio para vena central. Y anillo paramagnético, que se usa un poco menos, es algo característico, es un halo que se ve alrededor de la lesión, que no se ve en otras cosas que no sean desmielinizantes, entonces también me sirve mucho para diferenciar, sobre todo para diferenciar de lesiones magnéticas. Bien, que es diagnóstico diferencial frecuente. Vamos a ir más rápido porque no vamos a llegar al tratamiento. Resonancia del cerebro, esto es como una resonancia, ¿sí? Entonces, del lado del Dr. Rey vemos lesiones infratentoriales en la primera, así que en el tronco. Después, al lado de esa, la otra que digamos, está marcado anterior y posterior, vemos lesiones cargadas con contraste y lesiones periventriculares. Y en estas que están de mi lado, vemos lesiones subcorticales e intracorticales. Estas son las localizaciones típicas de resonancia. Nervio óptico, si se ve un nervio óptico inflamado, con una lesión desmielinizante. Médula espinal. Lo que estamos viendo es la columna de perfil, es como si me cortaran a mí así,
me estuvieran viendo de perfil, ¿sí? Acá atrás lo que se ve ahí con unas hojitas es el cerebelo, para que vemos todo lo que estamos viendo, y para abajo sale la médula espinal, que es eso que se ve, que vieron que tiene manchas blancas. Bueno, esas manchas blancas son lesiones espinales. Y al lado estaba la médula cortada con rodajitas. Y así se ve el signo de la vena central, que es una rayita negra en el medio de una lesión blanca, es la vena central de la lesión ionizante, y así se ve, no sé si alcanza a ver, anillo paramagnético, que son estas cosas que sumamos en la resonancia. Otro concepto importante a la hora del diagnóstico es el concepto de diseminación en tiempo. Esto es que la enfermedad está activa a lo largo del tiempo, eso quiere decir. ¿Cómo lo vemos? Porque hay lesiones en la misma resonancia, lesiones que realzan con contraste, sé que son nuevas, que tienen alrededor de un mes, no más de 1 o 2 meses, con lesiones que no realzan, que son viejas. Que tengan nuevas lesiones o que haya tenido una recaída del paciente. Es la manera de medir. ¿Se acuerdan de viruela varicela? No, ya no hay más. Pero bueno, varicela tenía lesiones en distintas etapas. Eso es lo que si están todas en la misma etapa, por ahí es una DEM, que es una enfermedad inflamatoria con un curso evolutivo distinto, monofásica, no a recaída remisión con lesiones en distintas etapas, que sería la de la esclerosis. Sería más varicela. Bien, líquidos, ya dijimos, las bandas oligoclonales, los que auditan tienen que fijarse que diga patrón tipo 2 o tipo 3. Esas son las positivas. Los otros patrones no son esclerosis múltiple, y si tenemos cadenas livianas, lo que se pide es un índice de Maxwell. Ya va a llegar eso. Va a estar en algún momento. ¿Qué otras cosas? Ya las mencionamos. Las que me sirven para ver lesión subclínica en el nervio óptico, ¿no? Que no dé síntomas. Tomografía coherencia óptica, potenciales educados visuales. OCT ahora hay en todos lados. Y me puse mundialista. ¿Sí? El famoso álbum del mundial, ¿sí? Que tanta gente padece, y en el que uno hay que completarlo, ¿no? Hay que juntar figuritas. Y necesito esta y la del otro para hacer, bueno, en esclerosis múltiple, sí, sin realizar una situación que para un paciente es grave, hacemos más o menos lo mismo. Vamos juntando figuritas hasta que logramos hacer el diagnóstico. Así se piensan los criterios. Entonces, si yo tengo un paciente, y esto es importante cuando audito porque tengo que ver que haya pegado todas las figuritas centrales. Entonces, si yo tengo un paciente que tuvo un ataque clínico típico o progresión por más de 12 meses, lo primero que voy a mirar es resonancia. ¿Cuántas localizaciones tiene? De estas que habíamos visto, estas 5. Si tiene entre 4 y 5 localizaciones, ya tiene diagnóstico. Listo. No lo puso, no nada. ¿Sí? De lesiones típicas y localizaciones típicas. Si tiene entre 2 y 3 localizaciones, voy a necesitar algo más. O el líquido o lo que habíamos visto de diseminación en tiempo. ¿Sí? Para hacer el diagnóstico. Entonces, este sí es muy probable que tenga la punción lumbar hecha. El que tiene 2 o 3 localizaciones, porque no me alcanzó con otra cosa. O tiene una nueva resonancia, o tiene una resonancia en la que veo lesiones que realzan y no realzan, que es lo más frecuente de ver ahora. Una sola localización, solo lesiones periventriculares, tiene que tener el líquido como el anterior, ¿no? La diseminación en tiempo, y además, ¿sí? Le voy a pedir algunos de los criterios nuevos de la imagen. Acá es donde van a salir. Para llegar a ser diagnóstico. El paciente, por ejemplo, paciente con una lesión sola. Es más difícil. Vamos al otro escenario, que es el que tengo que empezar a correr. Presentación atípica, la migraña. ¿Sí? El vértigo que parece un vértigo periférico. La convulsión. Paciente que no tuvo clínica y que se hizo una resonancia por otra cosa o por un síntoma típico y aparecen lesiones. ¿Se puede hacer diagnóstico? Sí. Ahora sí. ¿Cómo se hace? Si tiene una sola localización, por ejemplo, solo lesiones periventriculares, no se puede hacer diagnóstico. Eso no es esclerosis múltiple, habrá que seguirlo. Si tiene entre 2 y 5 localizaciones, no 2 y 5 lesiones, localizaciones, o sea, si tiene 10 lesiones periventriculares, es una localización. Ojo con eso, porque es una distinción importante que a veces puede prestarse a confusión. Si ya que uno diga tiene 10 lesiones, sí, bueno, pero todas periventriculares, lo mismo. Que sea 1 o 10 es una sola localización. Si tiene entre 2 y 5, le voy a pedir o líquido o diseminación en tiempo o CELECT-6, acá anillo paramagnético no sirve. Y voy a poder hacer el diagnóstico. Y lo voy a tratar. Bueno,
No te comprendo. Si te tengo que ayudar, te voy a pedir más cosas. Vamos a tener que ver un poco más la persona. Mira, me pueden pedir más cosas. Hay una cosa de los criterios nuevos, que si bien no es, a ver, no es taxativa, no es que sí o sí tiene que ser así, sí sugieren que en pacientes mayores de 50 años, 55, o pacientes con factores de riesgo vasculares importantes, por más que el paciente tenga las 5 localizaciones, se le pide, lo ideal es que tenga o lesión medular, o líquido positivo, o Select6. Porque son pacientes donde hay mucho más riesgo de equivocarme y agarrar lesiones vasculares y tomarlas por lesiones estabilizantes. Vamos por ahí. Yo analizaría ese caso a caso. En caso de un asintomático con una imagen que parece que tiene más de una localización y algún signo de vena central, sin clínica y un líquido, bueno, hay que analizar los datos, seguro, antes de tratar. Vamos a los tratamientos, rápido. Baja y moderada eficacia son los tratamientos. Se divide así, más baja y moderada eficacia. Son todos eficaces, más o menos. Bien. Los primeros, los parenterales inyectables, ¿sí? Subcutáneos, la mayoría, algún interferón intramuscular también, pacientes se autoinyectan, son los primeros tratamientos que tuvimos, 1990 y pico, aparecieron los interferones, y después, en Argentina, en el 2012, salió el primer bioral, que es Ficolimob. Y a partir de ahí aparecieron los teriflunomida de metilfumurato y los fingolimod, digamos, upgrade o mejorados, con mucho mejor perfil de seguridad y de menos carga de monitoreo. Después tenemos los de alta eficacia. Estos son los que generan problemas. Esos son los que... ¿Por qué no? Son de alta eficacia. Sí, nosotros, si yo me paro del lado y yo, médica tratante, los ama, y yo auditora no tanto. Entonces, endovenosos, natalizumab, alemtuzumab y ocrelizumab. Y estos van a requerir centros de infusión entrenados para la administración. Una cosa que hay que tener en cuenta, que además del gasto del fármaco en sí, va a generar un gasto operativo de la infusión, de la permanencia del centro de infusión y del entrenamiento del centro de infusión, etc. ¿Sí? Subcutáneos. Natalizumab, ofatumumab, ocrelizumab. Ocrelizumab es subcutáneo, pero se administra en un centro de infusión. La ventaja que tiene es que la administración es mucho más corta, ¿sí? Que administrar ocre. Una infusión de ocre en el mejor de los casos 4 horas, una de subcutáneo en 1 hora y altito, tengo al paciente para el centro de infusión. Y ofatumumab y natalizumab se puede aplicar al paciente en su casa. ¿Sí? Vienen en salina presionada, no hay inconveniente, horarios claro. Esto es todo alta eficacia. Después hay matices entre uno y otro, ya, digamos, si uno quiere hilar fino, uno puede decir, bueno, este es mejor para tal cosa, en tal perfil de paciente, está muy inflamatorio y muy activo, por ahí anda mejor, con una evidencia más o menos, porque no hay mucho estudio comparativo entre ellos, pero a veces hay una cuestión por la que uno puede preferir uno y otro, pero todos son considerados de alta eficacia. Entonces, ¿qué podemos decir de los de moderada eficacia? ¿Por qué los seguimos usando? Bueno, tenemos un montón de años de experiencia. Llevamos que 20 y pico de años usando interferones. Sabemos muy bien cuáles son los problemas que pueden surgir, qué controles tenemos que hacer, sabemos que son drogas seguras, incluso interferones y acetatos se pueden usar en embarazo. En ese sentido, son drogas que conocemos mucho, son más baratas, los pacientes la van a dar en el domicilio, acá no tengo ningún costo extra asociado, y tienen un perfil de seguridad muy conocido, ¿sí? Y muchos de ellos más favorable que el usar un monoclonal o el usar Dentro de los de alta eficacia son más nuevos, son más caros, muchos van a requerir, como decíamos, centros de infusión, pero lo que tienen es que son más rápidos, ¿sí? Y son muy, muy eficaces, producen mucho mayor reducción de la tasa de recaídas, ¿sí? Y de la progresión de discapacidad confirmada y en parámetros de resonancia que nosotros. Esta es la diferencia, ¿sí? Por eso, esos los vamos a pensar, y me estoy auto-spoileando, para el paciente de alta actividad. Bien. ¿Cuándo empezás el tratamiento? Cuando tengo el diagnóstico. ¿Sí? El tratamiento, si uno diagnostica esclerosis múltiple, se trata. ¿Sí? Con distintas estrategias. En general, nosotros acá está muy en discusión lo que hay que hacer. Algunos dicen alta actividad de entrada a todos. ¿Por qué? Y porque seguro que van a andar bien. ¿Sí? Los que por ahí se podrían andar con otro tratamiento, si les doy alta eficacia, igual van a andar bien. El problema de esta, digamos,
Muy bueno en ese sentido, problema, bueno, efectos adversos de alta eficacia, que a veces requieren manejos más complejos y costo. Otra estrategia, empezar... Y esto es una discusión internacional. Empezar con alta eficacia o empezar y escalar. Terapia de escalamiento o terapia de alta eficacia de inicio. Hay algunas, si nosotros pensamos, sí, por ahí en Noruega pueden elegir alta eficacia de inicio, en Inglaterra, en Gran Bretaña no. En nuestro medio, por una cuestión económica, la tendencia es empezar con uno de baja moderada y escalarlo después. Hay colegas que no, que prefieren empezar con alta eficacia desde el principio. Es una discusión. No hay una ley, digamos. Es una discusión. No, ahí ayuda mucho si uno tiene digamos, parámetros claros del sistema de salud de ese país. No, si hay parámetros claros, no sé, NICE, dice esto sí, esto no, se terminó. Hay discusión. Entonces, ¿cuándo inicias con una alta eficacia? ¿Cuándo inicio con alta eficacia? Yo cuando pienso en un paciente así, diagnóstico de esclerosis, ¿es primaria progresiva? Ocrelizumab. No hay otra, es lo único que está autorizado para matar primaria progresiva. Subcutáneo o intravenoso. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Sí. ¿Hay una opción? ¿Hay otro? No. ¿Es el único que está aprobado y autorizado por ANMAT para la utilización en primaria progresiva? O sea, si es primaria progresiva, listo, no hay discusión, no hay todo esto de que sí, antes que hacer, no, es ocrelizumab. ¿Sí? Si no es primaria progresiva, ¿qué pienso? Alta actividad, sí, si es alta actividad, eran estos criterios que ya habíamos visto, ¿sí? 2 o más recaídas en el año, capacidad residual de las recaídas, alta carga lesional, más de una lesión que realza con contraste, lesión modular, esos van a ir al tratamiento de alta eficacia. Ese paciente merece de entrada, aunque sea su primer tratamiento, alta eficacia. Si no es alta actividad, puedo empezar con un tratamiento de baja o moderada y si al paciente no le va bien, plantear un escalamiento. Entonces, para la primaria progresiva, lo que dijimos recién, no importa subcutáneo o intravenoso, sería el ocrelizumab. ¿Cuándo parás? No sé. ¿Alguien sabe? No tengo idea. Ese es un punto. Ahora, hay muchos estudios multicéntricos, randomizados, doble ciego, con mucha inversión para el estudio de cuándo iniciar y qué tratamientos usar, pero hay muy poco para la suspensión de tratamiento. Es muy difícil suspender todo. Es muy difícil. Ahora se están, no hay tanta información. Se están haciendo estudios para ver qué perfil de paciente sería un candidato a suspender. A ver, está claro que, por ejemplo, si un paciente es una secundaria progresiva sin actividad y los tratamientos no son eficaces y si uno está seguro de que es eso, puede suspender. Y si no, está empezando a entrar en juego, estoy, no sé, en esencia, esto es después de los 65 años, el sistema inmune es menos autorreactivo y probablemente habría algún grupo de pacientes que vienen siempre con el mismo tratamiento, que llevan años sin recaídas, sin nuevas lesiones, son estos de EDA 3, en los que sería seguro suspender. Todavía está en estudio, es difícil. Muchas veces lo conversamos mucho con el paciente y bueno, uno hace una prueba, un seguimiento muy estricto, pero la verdad es que no hay nada taxativo como los criterios diagnósticos. Entonces, con esta duda de que no sabemos cuándo suspender, y hablando de suspender, tenemos que suspender. Así que bueno, les agradecemos nuevamente a todos ustedes y dejamos en manos, gracias a Abel, gracias a doctor Rodríguez. Gracias, noche. Para la escala terapéutica, ¿resonancia de columna o con la del cerebro? Cuando uno va a escalar tratamiento, en realidad uno lo que va a demostrar es falla terapéutica. ¿Sí? O sea, ¿por qué uno escala? ¿Por qué uno cambia tratamiento? O porque el paciente hace efectos adversos, no tolera lo que estaba tomando, y en ese caso lo que hablamos es de un switch horizontal, de un cambio horizontal. Voy a cambiar algo de la misma eficacia que recibí. No sé, si estaba de metilfonato, paso a terifonomida, para dar un ejemplo. O porque falló. ¿Cómo demostró que falló? Y porque tuvo una recaída, y ahí veré. Si la recaída yo la veo en la resonancia del cerebro y ahí aparecen nuevas lesiones, listo. No voy a pedir más que eso. Ya es un fallo terapéutico y voy a escalar al paciente. Desde la auditoría, para autorizar un ascenso o un cambio, un escalamiento o un cambio, tenés que comprobar la falla, no hace falta que sea cervical o dorsal. Si está comprobada cerebral, estamos. No necesitas otra cosa. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Roberto, muchísimas gracias, muy amable. Realmente ha sido el broche de oro, no lo digo por compromiso, por
realmente sabemos que estos son temas muy complejos y llegar prácticamente a una audiencia que, lógicamente, no todos están capacitados para esta introspección. Realmente ha sido muy didáctico, muy interesante y bueno, nada más y nada menos que convocarlos en otra oportunidad para tenerlos acá. Agradecer, lógicamente, que toda esta actividad y este peso de los líderes de opinión que nos han acompañado durante estos 8 módulos realmente han sido de primer nivel, precisamente por esto, porque no solamente están en aspectos netamente teóricos, sino también que en el día a día están en el trabajo diario, en la lucha, y nada más y nada menos que auditoría, ¿no? Que eso son dos fuerzas opuestas muchas veces en cómo sustentar el sistema de salud, que ha sido lógicamente toda esta trazabilidad de los cursos que hemos tenido en estos 2 meses. Así que agradecerle a Laboratorio Roche, a todas las autoridades que nos han permitido llegar de manera imparcial, neutral e independiente, que esa es un poco la modalidad que tiene el instituto para tratar estos temas, que indudablemente agrega muchísimo valor a toda la sociedad en su conjunto, sociedad médica y sanitaria, y lógicamente invitarlos a cada uno de ustedes para las próximas actividades. Lo van a encontrar dentro de la página del instituto de internet, como para que puedan estar, diríamos, alineados a la capacitación. Así que muchísimas gracias, muy amable, y bueno, bienvenidos. Esta es la casa de ustedes. Muchas gracias. Que pasen muy buenas tardes.